Buen día, mi nombre es Carlos Carmona. En el siguiente video tutorial realizaremos un análisis de una transmisión de potencia. Este es un análisis no lineal entre contactos de ejes que se transmite por medio de unos dientes de una cremallera y una rueda dentada. Entonces, esto es lo correspondiente a la práctica número 20 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Entonces, vamos a empezar con la plantilla de sexo estructural. Trabajaremos con los datos de ingeniería por defecto, ya que, como lo mencionaba, nos concentraremos en los contactos, en el análisis que se le va a hacer a los contactos, más no en los cuerpos como tal que vamos a utilizar. Entonces vamos a trabajar todos como ser estructural y vamos a editar directamente la geometría con nuestra herramienta de Design Modeler. Ya en nuestra herramienta de Design Modeler vamos a importar la geometría. Entonces, en este caso buscamos la geometría. La geometría se llama Gerard Crank y la generamos. Aquí podremos ver, no solo que nos cargue, podremos ver cómo se tiene la transmisión de potencia entre este eje de acá hacia este eje de acá, el cual está conectado directamente al engranaje. Se utiliza para eso una manivela, la cual está conectada a un brazo y una cremallera que tenemos acá, que va a estar en contacto con ese respectivo engranaje. Entonces, para ese análisis no realizaremos una configuración en el Design Modeler, por lo tanto lo vamos a cerrar y vamos a ir directamente al modelo utilizando el análisis tipo 3D. Ya en el modelo vamos a definir primero que todo los materiales con los que vamos a trabajar, pues la geometría. Ya sabemos que es acero estructural y el comportamiento de cada una de nuestras piezas. En este caso, bueno, esperamos un poco que me cargue. En este caso, para todas las piezas, la vamos a trabajar como cuerpos rígidos, ya que no vamos a hacer ningún análisis en ellas, sino que el análisis va a ser directamente en los contactos. Por eso mismo estamos trabajando con no linealidad de los contactos. Entonces para esto, ya luego de trabajar como cuerpos rígidos, vamos a ir a las conexiones. Esas conexiones nos quedaron en contacto por defecto, vamos a eliminarlos. Nosotros somos los que vamos a definir cuáles son los contactos principales. Y aquí también, al igual que en la práctica número 19, el video anterior, vamos a trabajar con una combinación entre contactos, en este caso friccional, y pares cinemáticos. Entonces en este caso vamos a empezar con los pares cinemáticos. Entonces vamos a crear nuestros contactos de pues, nuestras juntas. En este caso vamos a tener dos fijas que van a ser en estas bases, en estas, por así decir, chumaceras. Hacer estas dos, seleccionamos y aplicamos. Entonces ya se están fijas a la tierra o algún otro dispositivo. La segunda que vamos a hacer, ahora aquí en estas dos caras, ok, entonces aquí en body ground y también vamos a hacer con la otra cara, que me va a hacer las dos juntas, así que la vamos a hacer una por una y ya aplicamos. La segunda que vamos a hacer es eh, una junta de cuerpo a cuerpo, en este caso va a ser de revolución, entre esta chumacera, que sería la parte fija, aplicamos, y la móvil sería este eje de aquí. Listo. Luego de eso vamos a pasar a decir que ese eje va a estar fijo con esa manivela. Entonces vamos a ver body a body entre esa manivela que va a estar fija acá con ese eje de acá. Listo. Ya luego de eso vamos a pasar a esta zona de acá. Y para eso vamos a hacer una revolute de la manivela, la cual va a ser fija. Entonces lo usamos acá, usamos esta como fija
y la cremallera va a ser la móvil. O sea que seleccionamos la cremallera, seleccionamos este cilindro interior y aplicamos. Listo, continuemos con nuestras juntas. Luego de eso vamos a hacer las conexiones. Entonces ahora vamos a hacer una junta de traslación. Entonces en este caso body traslacional. Y voy a hacer entre la cremallera, la cual esta base va a ser la fija. Aplicamos. Y la móvil va a ser la cremallera. Superficie acá de la cremallera. Aquí vamos a ver que nos dice que el movimiento principalmente va a ser, a ver acá, vamos a definir un movimiento en X. Aquí vemos que se sombrea X, necesitamos cambiarlo, entonces aquí vamos a cambiarlo. Perdón, aquí vamos a el sistema coordenado, vamos a cambiar este y vamos a ponerlo como este. Y aplicamos. Y aquí lo pongo como estaba. Entonces ahora sí, perdón, aquí lo cambio y le pongo el sistema coordenado que voy a definir acá y aplico. Entonces ya sé que el eje X va a estar en dirección del movimiento. Listo, luego de esto voy a pasar a realizar una revolute entre esto que voy a llamar gancho. Entonces este va a ser el fijo, el body, perdón, fijo no, sino de revolute, entre este que voy a seleccionar acá, para mí va a ser el gancho, que se va a estar fijo. Y va a estar moviéndose el eje de mi segundo, perdón, sería este de acá, este de aquí. Aplicamos y listo. Ahora vamos a pasar a poner la última de revolución entre este cuerpo de aquí, que va a ser fijo, el cilindro interior, y este eje, que va a ser donde se va a trasladar la potencia, transmite la potencia, va a ser móvil. Listo. Aquí finalmente, por último, vamos a poner la body ground, que en este caso va a ser de revolute, y ese sí va a ser directamente en mi eje principal, que esta va a ser la revolución que me va a dar el movimiento. Perdón, esa junta no iría. Ya la que transmite la potencia directamente es C. Y pues esa no va como junta, sino que va a ir directamente como como un desplazamiento, o bueno, como una rotación, mejor dicho. Entonces, en este caso, ya tenemos las juntas, los paneles cinemáticos. Ahora sí vamos a ir directamente a editar los contactos. En este caso vamos a crear una carpeta de contacto. Ya sabemos que la carpeta de contacto va a ser frictional. Pero antes de seleccionar quiénes van a ser mis caras de contacto y cuáles van a ser mis targets, voy a utilizar la herramienta de Name Selection para optimizar el tiempo que voy a necesitar para seleccionar todos estos dientes. Ya que en caso tal de no hacer un Name Selection, tendría que, por ejemplo, en ese contacto seleccionar cada una de las caras de esta rueda dentada. Entonces, para eso voy a ocultar todas las demás geometrías. Bueno, esto lo voy a bajar un poco. Entonces las demás geometrías, aparte de mi rueda dentada, las voy a hacer invisibles. Y aquí voy a seleccionar por medio de selección por área o por caja, el box, me centro en X. Aquí no voy a seleccionar todas estas, sino nada más estas de acá. Aquí vamos a seleccionar otra, ahora sí. Seleccionemos por box todas estas que están acá. Ahí vemos cómo se seleccionan todas las caras de la rueda dentada, pero vamos a quitar estas de los lados, esta aquí y esta aquí. Y a todas esas selecciones de las caras vamos a llamarlas por medio de Name Selection como dientes piñón. Además, vamos a crear otro Name Selection para la cremallera. Entonces en este caso mostramos todos y solo para la cremallera
caso la cremallera sería hasta acá. Solo la cremallera la vamos a dejar visible. Vamos a dejarlo también. Entonces aquí la cremallera, vamos a seleccionar acá, por medio de caja, todos estos dientes. Ahí vemos cómo se seleccionan todos los dientes, pero aquí se me fue una cara de más. Entonces seleccionemos ahora sí todos los dientes. Y los que nos falten los seleccionamos por simple. Ya teniendo todos los dientes, todas las caras de la rueda dentada, que van a estar en contacto, lo que vamos a hacer es también llamar un name selection. Vamos a decir dientes cremallera. Los dientes de la cremallera. Y ahora sí, en el frictional vamos a seleccionar quién va a ser mi contact. En este caso, el contact será mi diente del piñón, pero que vamos a cambiar a Ski Copy Method por Name Selection. Así ya nos estamos editando. Bueno, aparezcamos todo para que lo podamos ver. Ya nos estamos editando de que el contact no tengamos que, en este caso va a ser el piñón, no tengamos que seleccionar cara por cara. Así que ahorita seleccionamos dientes cremallera, perdón, dientes piñón, y para el target vamos a seleccionar dientes cremallera. Ya de inmediato se seleccionarán todas las respectivas caras que estarán en contacto. Entonces ya ese sería así nuestro frictional. Y ahora tendremos que poner un comportamiento que lo podemos poner controlado por el programa. Pero en este caso me lo sombreé en amarillo, ya que él no tiene tantas opciones para definir cuál es ese tipo de contacto. Entonces ya como vemos que es un contacto entre dos cuerpos rígidos, lo vamos a poner como asimétrico. Entonces ya con eso, ya lo tendríamos listo la parte del contacto. Entonces ahora vamos a definir para este contacto, ahora sí la configuración para análisis no lineal. Entonces el frictional va a tener un coeficiente de fricción, en este caso lo vamos a poner de 0.3, el comportamiento dijimos que es asimétrico, la formulación vamos a cambiarla por aumentada Lagrange aumentado, luego pasamos a el normal stiffness, que sería esa fuerza normal, entonces controlada por el programa no, la vamos a poner como manual, entonces le vamos a dar un factor. En este caso el factor va a ser de 0.001 por 10 a la menos 3. Y ya vamos a definir el pinball. El pinball lo vamos a poner demasiado pequeño. En este caso modificamos el pinball. En este caso ponemos un radio del pinball. Y va a ser demasiado pequeño ya que necesitamos pues estas ruedas. Como podremos ver acá tienen ciertos contactos que están demasiado cerca. Entonces vamos a poner un pinball de 0.1 ya que las ruedas, los dientes están demasiado cerca. Con el pinball de 0.1 ya aquí podemos ver dónde nos puso el pinball. Bueno, ya como es demasiado pequeño, creo que en el momento no lo vemos. Y aquí por último, el tratamiento de la interfaz, vamos a poner ajustado al toque. Ya con esto ya definimos todos los contactos, entonces vamos a pasar a la malla. Entonces vamos a utilizar la malla por defecto, vamos a ver qué tal nos queda la malla para los dientes, para nuestras caras, nuestras superficies de interés. Y vemos que esta malla no está nada refinada, así que con esta malla nuestro análisis podría arrojar, pues sí es posible que analice nuestro sistema, pero nos haría digamos, resultados muy alejados a la realidad. Entonces en este caso vamos a modificar nuestra malla. Para esto vamos a ir a Mesh Control y vamos a darle un sizing y de paso vamos a seleccionar un Face Meshing. Entonces el sizing va a ser para ambos. Entonces el sizing voy a seleccionar seleccionando la geometría, entonces vamos a ponerlo como Name Selection. Entonces para los dientes del piñón vamos a darle un sizing, en este caso va a ser de 1,5 milímetros y aparte un face meshing para los dientes del piñón.
Entonces aquí, dientes del piñón. Y listo. Y el face sizing, perdón, el sizing vamos a ponerlo un comportamiento hard, para que nos muestre todos los elementos del mismo tamaño. Asimismo, vamos a dar un método y un face meshing para la cremallera. Entonces vamos a Geometry Selection, cambiamos a Name Selection. Aquí obviamente demuestro cómo es muy importante hacer el Name Selection, porque en caso tal aquí también me pediría que le dijera cuántas caras son las que van a tener ese sizing. Entonces ya con eso defino que van a ser todas las caras de mi de mi de mi Name Selection. En este caso selecciono Name Selection y en esto van a ser los datos de la cremallera. Aquí me está dejando seleccionarlo, Name Selection, dientes cremallera. Y el método, perdón, no era método, sino sizing. Y vamos a poner un sizing aplicado al Name Selection y a la cremallera. Este sizing también va a ser de 1.5 milímetros y también va a tener un comportamiento hard. Ahora sí, le damos update para ver cómo me queda la malla. Entonces ahora vemos la malla y vemos cómo la refinó de una mejor forma. Aquí vemos una malla bastante fina para todos los dientes. Entonces ahora sí, vamos a seguir con nuestro análisis. Entonces vamos a ver las informaciones de los nodos. Nos va a quedar 4201 nodo. Digamos que está bien. El tipo de comportamiento que utilizó el element order lo hizo controlado. En este caso revisemos cuál utilizar por medio de los nodos. Creo nodos entre otros nodos. Entonces el element order que utilizó fue cuadrático. Entonces lo vamos a dejar así. Está bien ese element order. Y ahora sí vamos a pasar al estático estructural. Entonces, análisis setting. Vamos a hacer en este caso 3 pasos. Y estos pasos van a estar divididos en tiempos de 1 segundo. Entonces aquí no vamos a editar nada. Y aquí también vamos a agregar subpasos. En este caso no vamos a poner tantos pasos, sino que vamos a poner bastantes subpasos. Eso debido de que cuando estamos trabajando en piñones o cuando trabajamos más que todo con dientes, se debe trabajar principalmente por contactos. Aparte de trabajar por contactos, como estos dientes se están deslizando sobre cada una de las superficies, son muy sensibles en ese análisis. Pues para ese cálculo se necesitan entonces muchos pasos o muchos subpasos para que tenga que tener una, para que por así decirlo, para que tenga una eficiencia elevada y digamos que sea un poco más óptimo. Con este objetivo vamos a tener un análisis en donde vas a tener una mayor convergencia, ya que va a tener muchos subpasos, pero como tal hicimos pocos pasos y ya todo el tiempo que va a necesitar para procesar todos los subpasos lo vamos a reponer con el tamaño de la malla, el cual necesitamos que sea un poco, digamos que no tenga muchos nodos, entonces por eso hicimos una malla no tan pequeña, porque en caso tal, digamos que sería eh, un poco más extenso. Entonces, ya con esto vamos a pasar a editar los substeps. En este caso vamos a editar substeps para los tres pasos. Entonces aquí en Auto Time Stepping vamos a encenderlo y vamos a darle un substep inicial. En este caso, como les mencionaba, tiene que ser grande. En este caso vamos a ponerlo de 300, un mínimo de 150 y un máximo de 500. En este caso vamos también a poner la deflection. Nos vamos a fijar, solo vamos a dar la solución de la deformación total por el momento. Nos vamos a fijar que todo esté bien con respecto al número de pasos, con respecto al face mesh, pues con respecto a la malla ya sabemos que está bien, con respecto a los contactos, o si no posiblemente a tener errores. De los contactos ya sabemos que los tenemos de frictional, están bien. Y lo último que vamos a hacer aquí será colocar las cargas, que en este caso va a ser un join load.
y va a estar en esta primera revolución. Entonces aquí vamos a buscar revolute ready to crank, sería esta. Cogerla de acá, entonces vamos a seleccionar la otra, sería esta principal. Entonces para esta revolución de acá vamos a tener tipo rotación y vamos a dar una magnitud que sea tabular. En este caso el ángulo que el que va a llegar va a ser 360. Y como aquí, como siempre, debemos eliminar esta fila para que ya empiece de 0, 120, 240 y 360. Ya finalizando esto, vamos a solucionar el programa y vamos a esperar el tiempo correspondiente para que nuestro análisis funcione. Entonces solucionamos, ya lo voy a tener todo en Solution Information. Vamos a presentar las curvas de convergencia y vamos a ver cómo se comporta durante los 3 segundos, en donde aquí está haciendo subpasos de 10 a la menos 2, entonces ya que la convergencia es buena, y él va a ir disminuyendo los subpasos a medida que vea poca convergencia o aumentando los subpasos. Ya con esto vamos a esperar un poco. Esto sí posiblemente tenga una gran duración, ya que tiene bastantes subpasos y tiene muchas iteraciones. Entonces esperemos a ver cuánto demora la simulación y ya luego de que termine vamos a ir analizando los resultados. Listo, aquí podemos ver cómo va finalizando y presenta una no convergencia al final, en la iteración 1736, ya casi acabando. Entonces este va a ser algo que podamos mejorar. Entonces ya ahorita modificamos lo que tengamos que editar y empezamos desde esta iteración de acá, desde más o menos la penúltima iteración. Así ya podemos solucionar todo y ya. Entonces nos dice que durante la solución el tiempo estimado excedió el tiempo de la CPU. Eso muchas veces pasa porque la RAM como tal del computador posiblemente no fue suficiente ¿para qué? Eh, para el software. Entonces siempre logra crear algunos errores. No todos los computadores son óptimos para los diferentes análisis. Entonces aquí vemos un gran error. Pues en este momento se perdieron ciertos contactos, por eso es que se debe tener como, por así decir, cierto cuidado con respecto a todos los contactos que se hagan. Entonces aquí vemos que se pierde el contacto más o menos por acá. Entonces ya finalizando, entonces antes de hacer todas las modificaciones vamos a ir a Solution y seleccionamos Analysis Setting y vamos a hacer que empiece, pero que empiece más o menos en esta iteración de acá, que es la de 9.58. Entonces sería casi la penúltima. Sub 45, aquí donde señala la flecha, sería el punto donde va a empezar. Que lo podemos ver desde más cerca. Empezaría desde acá. Y ya desde ahí, respecto a la modificación que le hagamos, entonces aquí podemos extender como seleccionar solo este pedazo. Es un poco difícil porque en este caso no se tiene, pues es un poco pequeño. Entonces seleccionamos solo ese pedazo y a ese pedazo ya le ponemos un auto time setting, solo este pedazo. Entonces ahí tenemos seleccionado solo la tercera, pero vamos a cambiar un auto time setting ya que no empiece en 300 sino que empiece pues que un poco más lento. Entonces vamos a ponerlo más grande, de 100 a 800 y que empiece más o menos en 400 y vamos a darle solucionar a ver qué, y ya qué pasa. Aquí como podrán ver ya la solución no la va a empezar desde cero, sino que la va a empezar desde el punto donde ya le di. Entonces desde este punto de acá él inicia la simulación. Eso necesita mucho tiempo de procesamiento y nos necesita tener que durar mucho más horas y horas haciendo la simulación. Entonces esperemos un poco a que él cargue bien las iteraciones,
Aquí está demorando un poco, ya que le agregué muchos más sets. Y aquí ya se puede ver. Entonces, si cambiando las iteraciones no funciona, posiblemente el problema sea de contactos. Entonces tendríamos que revisar ya las juntas, justo en ese caso. Entonces aquí podremos ver cómo otra vez pasó la no convergencia y listo. O sea, la misma solución. Entonces, bueno, aquí ya muestra. Bueno, si bien vemos, ya la solución no convergió de la mejor forma y no se terminó de forma correcta, pero bueno, aquí solo estoy mostrando un cuerpo, vamos a mostrarlos todos. Pero al menos con esto podremos ver un poco la simulación. Entonces ya en la información total vamos a correrla desde el inicio y obviamente vamos a bajarle un poco la velocidad, que serán 10 segundos. Entonces aquí ya podremos, bueno, aquí tiene algunos errores, pero aquí ya más o menos vamos a ver la simulación. Aquí obviamente no me está dejando rotar bien, eso debido a la RAM del sistema. Y si bien ven, al final de la iteración ya el software ofrece un error. Entonces posiblemente esto lo podremos solucionar. Vamos a ver cuándo lo comienza. Ya es básicamente al final de la cremallera. Entonces esto posiblemente pueda ser error ya sea o del software o del computador que simplemente no logró hacer todo pues no logró tener una RAM completa para la cantidad de convergencia que tenía. Entonces esto puede solucionarse, como le decía, agregando muchos más offsets y empezando desde el último. Entonces debería ser el 145, empezando y agregando más offsets. Esa es la principal solución. O revisando bien las conexiones, pues de que las conexiones, todas las juntas estén bien, de que, bueno, más que todos los contactos, de que todos los contactos estén bien y que no se esté escapando ninguna vez de la cremallera. Posiblemente en esta zona de acá el, el diente alcance a tocar esta zona de acá y como no tiene un contacto, en el momento falla. Ahorita, antes de hacer esta simulación, corrí otra simulación en donde dejaba toda esa línea, pues toda esa cara, aquí la selecciono, toda esta cara para contacto, pero obviamente él ya pasa el contacto y también toca esa cara, entonces puede que vuelva a fallar. Entonces nos conformaremos con esta solución. Igualmente tiene datos que pueden ya, si bien pueden darnos un buen esquema de cómo fue el comportamiento, donde tiene una deformación máxima de 16 milímetros, que obviamente respecto los espesores, bueno, esto sí obviamente no tiene nada de sentido y eso posiblemente 16 milímetros se pudo dar al final en 30 en el, a ver, acá, el tiempo 3 no, perdón, el máximo de 16 milímetros se dio, bueno, aquí vemos datos que no van, que no están de forma lineal, pero listo, ya con eso podremos ver que cuántas iteraciones tuvo. En este caso tuvo 1723 iteraciones. Entonces son bastantes iteraciones, requieren bastante tiempo. Así que este tipo de análisis lineales siempre se debe realizar de una forma muy detallada con respecto a las conexiones, con respecto a las juntas y todo, por ese mismo problema. Entonces, aparte de eso, si queremos, por ejemplo, crear una solución de esfuerzo de Von Mises, le vamos a solucionar. Ese no demora prácticamente nada. Aquí ahora un poco por mi computador. Entonces si intentamos solucionar, esperamos un poco. Listo. Si buscamos las soluciones de esfuerzos equivalentes, vemos que no tengo ningún esfuerzo.
Bueno, aquí se pueden ver los errores del sistema. Vemos que no tenemos ningún esfuerzo y eso es porque no tenemos ningún cuerpo flexible. Al no tener cuerpo flexible no estamos haciendo ningún análisis de esfuerzo, solo se ven las deformaciones producto de los contactos. Entonces ya con esto sería todo lo correspondiente a la práctica número 20 del curso de elementos finitos.